Formación de la fundación, que yo pensé que venía así como poquita gente. Digo, estamos aquí en familia. Bueno, yo os voy a introducir a lo que es la escuela austríaca y os voy a contar quién fue el fundador de la escuela austríaca, que es ese señor que está ahí con cara de buena persona y con lentes así redonditos, que es... ¿Verdad que parece un hipster? Pues es Karl Menger. Bueno, Karl Menger es el fundador de la escuela austríaca y yo os voy a explicar cuáles son los fundamentos económicos que defendía Menger, los fundamentos de teoría económica que defendía Menger y básicamente cómo es que evoluciona, ¿no? La intención es que se entienda lo más básico de la escuela austríaca y que sobre todo que sea algo claro para todo el mundo, ¿no? Lo digo porque quienes nos dedicamos a la teoría económica o a la historia del pensamiento económico tendemos a escalar en el lenguaje más técnico y terminamos por ahí por las nubes y no nos damos cuenta que muchas veces pues el público para quien hablamos, los alumnos o los participantes, pues no siempre están ahí puestos en el tema, ¿no? A veces sí, a veces no. Entre vosotros habrá gente que sabe más de economía, otra gente que es su primera vez, con lo cual yo voy a tratar de ser bien sencilla para que sea muy inclusivo. Bueno, podemos hablar de las 4 etapas de la Escuela Austríaca de Economía. Aquí arriba veis que pone Adrián Rabier, es el autor de un libro, es amigo de todos aquí en la Fundación y es el autor de un libro que recomiendo vivamente que la Fundación adquiera. No me pagan ningún porcentaje, esto lo hago porque es amigo. No, y porque el libro merece la pena. Realmente creo que tiene 2 volúmenes, o incluso 3, de La Escuela Austríaca desde dentro, está publicado por Unión Editorial, y él lo que hace es, en lugar de ir apuntando la teoría o interpretando los textos, lo que hace es publicar entrevistas, sobre todo con los propios autores, ¿no? No solamente con los autores, no hay tantos como para 2 volúmenes, en la escuela austríaca, pero sí con los principales. Tiene alguna entrevista muy buena con Kirchner, por ejemplo, o con Jesús Huerta de Soto, de España, con muchos otros, y también con simpatizantes, con personas, con profesores de economía que son muy próximos a la escuela austríaca o que son seguidores, pues Carlos Rodríguez Brown, o creo que le hace alguna entrevista a Nicolás Kachanowski, pero no estoy completamente segura. Bueno, el caso es que es un libro que, si os gusta leer, es interesante, los dos volúmenes son interesantes por eso, porque puedes leer una entrevista y luego descansar y leer otra cosa y volver, ¿no? O sea, no es un libro que necesariamente tienes que empezar desde el principio hasta el final, sino que puedes tomarlo y dejarlo en función de lo que te interese. Y nos cuenta Adrián, además junto con Nicolás Kachanowski, tiene un blog que se llama Punto de Vista Económico, que recomiendo vivamente, trata temas de economía en general, pero muchas veces sobre temas particulares de la escuela austríaca, la mayoría de las veces monetarios y bancarios, pero no solamente eso. Y en uno de ellos nos explica que hay cuatro etapas, o que se considera que hay 4 etapas. ¿Ves que sí se desconfiguró? Siempre se me desconfiguran las presentaciones de PowerPoint. Hay un geniecillo malvado ahí siempre, pero siempre, nunca me ha pasado que salga bien. Bien, hay 4 etapas, de 1871 a 1914. 1914 todos sabemos cuál es esta fecha porque es relevante, pues la fecha estalla la Primera Guerra Mundial. 1871 es la fecha de publicación de los principios de economía política de Menger, de Karl Menger. De 1914 a 1932 aproximadamente hay una consolidación. En este tiempo, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, en los años 20 hasta 1932 aproximadamente, es cuando se da principalmente el debate sobre el cálculo económico, que probablemente alguien nos hable de él en el futuro, en estas sesiones de escuela austríaca, ¿no? El cálculo acerca del debate económico se refiere al debate que tuvieron Mises principalmente y luego también Hayek con otros economistas que defendían la planificación central, ¿no? Y la postura de Mises y Hayek era, demostraron teóricamente que la planificación central era imposible desde el punto de vista del cálculo económico. Eso se llama el debate, ¿no?
Y efectivamente fue una etapa de consolidación después de lo que vamos a ver. Nosotros nos vamos a quedar aquí en esta parte rojo, es un rojo FPP, como podéis ver en las paredes, pero sí quiero que veáis cuáles son las otras etapas, ¿no? Sobre todo porque aquí, a partir de los años 30 hasta 1974, los propios miembros de la escuela austríaca, los propios autores de la escuela austríaca reconocen que, digamos, que cayó en el olvido. Es cierto que estaba por ahí Mises y que estaba Hayek, pero mientras que en la primera etapa y en la segunda había un nutrido grupo de seguidores, en esta tercera etapa estaban ellos solitos, ¿no? Estaban ellos solos. También influyó, a nadie se le escapa, que en ese periodo es cuando tiene lugar la Segunda Guerra Mundial, la persecución de los nazis. Estos señores estaban en Austria y tuvieron que irse. Mises escapó y llegó a Estados Unidos. Hayek pasó primero por la London School of Economics y terminó también en Estados Unidos, ¿no? Camino de servidumbre no ayudó a levantar a la escuela austríaca cuando se publicó en ese periodo Camino de servidumbre, que tuvo mucho impacto de Hayek. No, el libro no es un libro de teoría económica, no es un libro que se puede englobar como parte de la escuela austríaca. Es decir, es un libro de pensamiento político, si quieres, pero la escuela austríaca es una escuela de economía, de pensamiento económico. Entonces, es un libro muy recomendable como reflexión y como otros muchos libros, porque Hayek, ya lo vais a ver porque seguro que hay una sesión dedicada a él, Diego, hay una sesión dedicada a Hayek probablemente, y ahí vais a ver que Hayek publicó de un montón de cosas. Publicó sobre la teoría del cerebro, de Sensory Order, publicó el libro que mencionas, pero nosotros nos vamos a quedar en la teoría económica. Y en esta época, la teoría económica austríaca pues estaba de capa caída, como decimos en España, ¿no? Sin embargo, en 1974 sucede algo, un hecho increíble, y es que le dieron el premio Nobel a Hayek, ¿no? Le podían haber dado el premio Nobel a los dos, pero se lo dieron solamente a Hayek. Realmente uno de los escritos más preciosos, más lindos de Hayek es su alocución en la toma del premio Nobel, cuando recibe el premio Nobel. Es precioso lo que habla sobre el uso del conocimiento y merece la pena, aunque no es estrictamente teoría económica, merece la pena que le echéis una ojeada, está online todo, ¿no? Le dan el premio Nobel a Hayek y se recupera. Pues porque de repente la gente, los economistas, como el resto de los seres humanos, tenemos una memoria a muy corto plazo y nos tienen que recordar permanentemente que existen otras teorías y que existen otras cosas, ¿no? Esto es como el tema de las sombreras y los pantalones con pierna de elefante. O sea, pasa de moda, luego vuelve otra vez, luego vuelve a pasar de moda, incluso si, a diferencia de las sombreras y los pantalones con pierna de elefante, se trata de buenas ideas, ¿no? Y es por eso que es interesante y es importante que se hagan cursos como este, donde se recuerda en qué consiste la escuela austríaca y de qué estamos hablando, ¿no? Por más que sea una escuela que empieza hace un siglo y pico, en 1871, y ya vais a ver de qué manera tan interesante, es muy importante que se siga recordando qué es lo que aporta, ¿no? Y aporta muchas cosas. Por ejemplo, cuando llega la crisis del 2009, de repente todo el mundo empieza a hablar otra vez de la teoría del ciclo austríaco, que seguía ahí, siempre había estado ahí, y lo seguían estudiando pues, los teóricos de la escuela austríaca en Estados Unidos y en España y en otros sitios, y de repente mucha gente lo redescubrió. ¡Qué bien!, ¿no? Pero bueno, pues igual si se mantuviera más vivas estas teorías económicas, no solo la de la escuela austríaca, porque yo no soy una economista austríaca, pero soy simpatizante y creo que hay que rescatar muchas cosas muy buenas de estas ideas, ¿no? Y bueno, lo más llamativo de la escuela austríaca y del nacimiento de la escuela austríaca es que nace en medio de dos debates. Hay un debate local en Austria y hay otro debate internacional, o otro hecho que marca el nacimiento de la escuela austríaca y que es internacional. El primer debate, el que digo que es local, se refiere a la pugna intelectual que había con la escuela histórica alemana. Os explico. Resulta que
Austria en aquella época, finales del siglo, desde mediados del siglo XIX, Austria era una zona de influencia alemana, ¿no? Y en Alemania predominaba la escuela histórica. La escuela histórica, que estaba dirigida por Schmoller y por Sombart, se centraba sobre todo en los datos. Era una escuela de pensamiento que creía que lo más importante eran los datos históricos, ¿no? Y que había que recabar muchos datos porque a partir de ellos podíamos deducir pautas de comportamiento en la línea del tiempo y eso nos iba a llevar a descubrir las leyes históricas. Que si a alguno de vosotros le gusta la historia del pensamiento económico, le sonará eso de las leyes históricas, ¿no? ¿Qué otro autor habla de leyes históricas? Marx. Marx es uno de los que habla de las leyes históricas como algo que no se pueden evadir, que no podemos escapar a ellas, ¿no? Entonces, viene de aquí. De hecho, Marx se crió en una zona de influencia alemana, ¿no? Entonces, la idea de Menger, que ahora vamos a ver cuál es, chocaba profundamente con este imperio, ¿no? Esta predominancia de la escuela histórica alemana, que creía que se podían descubrir las leyes económicas a partir de un análisis exhaustivo de los datos. Porque Menger era mucho más abstracto, a pesar de rechazar el uso de las matemáticas, o por lo menos desde luego no utilizar en absoluto las matemáticas y cuestionar mucho, por razones que luego si queréis hablamos de ello, el uso de las matemáticas, era una persona profundamente abstracta. No nos debe sorprender porque al final pues el pensamiento abstracto no siempre se expresa o se manifiesta de manera matemática, por más que cuando hablamos de utilidad no estamos hablando de algo necesariamente concreto, sino que estamos hablando de un concepto y lo estamos analizando mentalmente, ¿no? Analíticamente. El debate fue brutal y hay algunos autores que lo comparan con la pelea entre David y Goliat, si os acordáis, ¿no? Lo que nos cuenta la Biblia de David y Goliat. Goliat el gigante, David pequeñito, pero certero con la honda, él lanza la piedra, le da en la frente y catapum. Pues catapum fue lo que le pasó a la escuela histórica alemana, aunque como pasa siempre con las teorías que son hegemónicas y que se enseñan en las universidades, pervivió en su zona, pero digamos que desde un punto de vista teórico, por lo menos desde la perspectiva del siglo XXI, que es donde estamos mirando, se vino abajo. No ha tenido más éxito. Sí, hubo una escuela histórica inglesa con personajes interesantes, pero verdaderamente no fue hegemónico como sí era antes de que llegara Karl Menger, ¿no? Así que ahí ganó David, le dio con la piedra de la lógica en la frente a la escuela histórica alemana y que hizo catapum. Más interesante todavía que el Methodenstreit, que es como se conoce este debate metodológico, es cómo es que nace lo que se conoce como economía marginalista y que es donde está integrado el pensamiento de la escuela austríaca en sus orígenes, ¿no? El pensamiento de Menger. En primer lugar, hay que entender que fue una ruptura con la escuela clásica de economía. Entonces, como a mí no me consta, no sé exactamente cuánto conocéis de la escuela clásica de economía, pues os doy 3 pinceladas para que veáis más o menos por dónde va. La escuela clásica de economía es la ortodoxia. ¿Cuál es la radiofórmula más importante musical aquí? En España se llama Los 40 Principales. ¿Aquí cuál es? Hay varias, la más popular. ¿Cuál? Bueno, pues esa es la escuela clásica de economía en la historia del pensamiento económico. Marcó la ortodoxia a partir de 1776, que es la fecha en la que Adam Smith publica La riqueza de las naciones, ¿no? No es que Adam Smith tuviera intención de fundar ninguna escuela, pobre hombre, no era eso, pero sí sus seguidores eran conscientes de que la obra, La riqueza de las naciones, estaba marcando un hito, estaba marcando un momento a partir del cual se estaba creando un cuerpo de teoría económica. Así que, pues a lo largo de todo el siglo XIX, David Ricardo, Jean-Baptiste Say en Francia, Malthus también en Inglaterra, etcétera, configuran lo que hoy
desde nuestro punto de vista del 2018, consideramos como escuela clásica inglesa. Era la ortodoxia. Y era un cuerpo de teoría económica que contemplaba la economía sobre todo desde el lado de la oferta. Eso es muy sencillo de ver. ¿Quiénes son, quiénes están, qué agentes económicos están en el lado de la oferta? Los empresarios, los productores. ¿Quiénes están en el lado de la demanda? Los consumidores, efectivamente. Pero probablemente porque, bueno, Adam Smith no vivió la revolución industrial, aunque tuvo varias intuiciones buenísimas, pero a partir de ahí sí es cierto que, bueno, Ricardo vivió el cambio tecnológico y se manifiesta en su obra y en sus teorías económicas. Era normal que estuvieran atendiendo y que estuvieran planteando cómo es de importante la creación de capital, por ejemplo, para el desarrollo de la empresa, para el desarrollo de la economía, la inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Así que tenía mucho sentido que plantearan la economía desde el lado de la oferta. Y por otro lado, el maestro Adam Smith había dado una pauta que se respetó de principio a fin. Y la pauta es la siguiente. Lo que decía Adam Smith es, el precio de equilibrio lo compone la conjunción y la convergencia entre oferta y demanda, ¿ok? Hasta ahí todo bien. Sobre la oferta podemos cuantificar, podemos ver cuál es el precio que pone el empresario, podemos ver qué cantidad de trabajo está utilizando, cuántos empleados, cuál es el salario, podemos ver cuál es el nivel de beneficio, cuál ha sido la inversión. Pero ¿qué sabemos de la demanda? ¿Qué sabemos de la demanda que podamos cuantificar? Depende del valor, si sube o baja. Ah, ya estamos metiéndonos en charcos complicados. Entonces ahí Adam Smith te habría dicho, el valor que da el consumidor a los bienes depende de un montón de cosas que no podemos cuantificar. Los gustos, los caprichos, la utilidad, y hablaba de utilidad, no lo podemos cuantificar. Así que para lo que nos interesa, que es qué podemos verdaderamente hacer en economía, vamos a dejarlo a un ladito de momento. Y así transcurrió el siglo XIX, sin mirar nada de la demanda. Por eso, el hecho de que aparezca de repente en 1870, 70 y tantos, una escuela de economía o un grupo de economistas, que ahora vamos a ver lo más divertido de todo, que enfocara la economía desde el lado de la demanda, fue una ruptura brutal. Y ahí se hizo un quiebro, se hizo un precipicio, una ruptura brutal dentro de la ortodoxia, ¿no? Era muy complicado, porque fijaros que en 1870, casi un siglo después de Adam Smith, todavía estaba John Stuart Mill como único representante de la escuela austríaca, pero digamos que se olfateaba que aquel pensamiento económico, aquellas teorías económicas ya no estaban respondiendo, no estaban explicando la realidad, ¿no? Estaban como venidos abajo, hacía falta un paradigma nuevo. Estas cosas del paradigma nuevo no es algo que alguien, pues nos reunimos los economistas y decimos, me hace falta azúcar, pan y un paradigma nuevo. No, es algo que se ve después, ¿no? Por eso quienes nos hemos formado en la metodología de la economía tenemos ventaja, porque vamos por detrás diciendo, ¡ay, qué mal lo ha hecho! Fatal, 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 pero no miramos como lo hacemos en el día de hoy, ¿no? Y también tenemos otra ventaja, los que además de la metodología nos dedicamos al pensamiento económico, es que están muertos todos. Yo puedo contaros ahora cualquier barbaridad, que no va a venir Menger, espero que no, esta noche a decirme, has mentido, ¿no? Entonces, pero yo os prometo que os voy a decir la verdad. Lo más divertido del nacimiento de la economía marginalista, que es, aparte de la ruptura con la escuela clásica, que ya es como un hit suficiente como para que sean mencionados, y aparte de que es desde el lado de la demanda, que es como para pensar, ¿cómo se les ocurrió? Que se estaban haciendo, yo que se estaba comiendo por la mañana y dijo, ¿sabes qué? Que yo creo que igual podemos mirar desde el lado de la demanda, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió una idea que para aquel entonces era algo fuera de lo normal? No es cierto, ¿eh? Lo cierto es que
Antes que ellos, a quienes no os estoy mencionando, es a todos esos economistas que escribieron cosas que no tuvieron éxito y que sirvieron de inspiración para todos estos. Aquí nadie inventa nada nuevo, todos estamos inspirados por todos, ¿no? por anónimos y por conocidos. Y yo tengo mucho que agradecer a muchos. El descubrimiento múltiple. ¿Sabéis lo que es un descubrimiento múltiple en la ciencia? No, múltiple. Varios llegan a la misma conclusión, a la vez sin conocerse. ¿Conocéis algún descubrimiento múltiple de otra ciencia que sea muy, muy notable? El cálculo. ¿Quiénes fueron? Leibniz y Newton. Los dos tipos llegaron en sitios diferentes sin intercambiar información a la misma idea a la vez. Bueno, pues esto se supera todavía, porque son tres a la vez en diferentes sitios sin conocerse. Y eran Carl Menger y otros dos. William Stanley Jevons, en Inglaterra, Londres. Principios de economía política, 1871. ¿Habréis notado que todos los manuales, todos los libros se llaman igual? El libro de Menger se llama Principios de economía política, que entonces era el nombre que se le daban a todos los manuales de teoría económica. Entonces todos se escribían como teoría económica. Y se conocía por el de Menger o el de Jevons, ¿no? Y aquí tenemos a nuestro amigo francés, Léon Valgas, que cambió el título, porque él era una persona que se sentía elevado, era una persona muy soberbia, me cae mal, y lo vais a notar inmediatamente. Elementos de economía política pura. Bueno, le dio ese nombre porque luego tenía elementos de economía política aplicada, ¿no? Entonces, él escribió una obra teórica y luego escribió una obra que pretendía ser práctica, que era una cosa terrible, afortunadamente no ha salido mucho a la luz, porque es abominable, ¿no? Tampoco es que los elementos de economía política pura sean la verdad, ¿no? Pero sí tienen mucho valor, sí tienen mucho valor. Entonces, fijaros que el primero fue Menger. Menger era el mayor de los tres y realmente lo más notable es que llegaran todos ellos a la conclusión de que se podía analizar la demanda si consideramos el efecto que tiene sobre el consumo, el consumo, el cambio que se produce en la utilidad subjetiva que sentimos por los bienes, ¿no? Es decir, ellos, cada uno por diferentes razones, llegaron a la idea de que tal vez sí podemos medir o sí podemos estudiar, sí podemos analizar como cuánto va a cambiar mi consumo cuando la utilidad que me reporta un bien varía, ¿no? Es relativamente sencillo de estudiar o de entender si pensamos qué sucede cuando te despiertas en medio de la noche muerta de sed. ¿Qué haces? Te levantas, abres la nevera, te pones un vaso de agua, ¿ok? Y te lo bebes. Imagínate que sigues con sed, ¿te bebes otro? ¿Otro? Cuando llevas 250 vasos, y si sigues tomando agua, sale por aquí, efectivamente. Tiene una utilidad negativa ahí, porque ya es un dolor, ¿no?, de estómago para empezar, pero probablemente tengas problemas de salud. Entonces, fíjate, a ver, visualiza el momento que te despiertas por la noche, vas a la nevera, sacas un vaso de agua y te lo bebes. La utilidad que te reporta el segundo vaso de agua no es tanta, porque tu sed ha disminuido. El tercer vaso de agua todavía te reporta menos, igual sigues teniendo algo de sed, pero bueno. Y así poco a poco la utilidad marginal, que es la utilidad del último, en este caso vaso de agua, pero podemos hablar de última unidad de bien consumido, va siendo cada vez menor. Entonces, este fenómeno tan absurdo, este ejemplo tan estúpido que siempre se saca, sirve para que estos señores, cada uno en su sitio, diga, pues sí, se puede estudiar la utilidad, podemos estudiar la demanda, podemos estudiar qué determina el precio que están dispuestos a pagar los demandantes. En ese momento de terror nocturno que te levantas muerta de sed, ¿cuánto podrías pagar por tu vaso de agua? Mucho más de lo que podrías pagar después de 3 vasos de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces,
en el juego de la oferta y la demanda del que ya había hablado Adam Smith. Adam Smith estudió qué pasa con la oferta y estos señores dijeron, nosotros podemos hablar de qué pasa con la demanda. Y hablaron en esos términos de la ley marginal de la utilidad decreciente. No, la ley de la utilidad marginal decreciente. La ley de la utilidad marginal decreciente, efectivamente, ¿no? Este es el pilar básico de las teorías de estos tres señores. ¿Hay diferencias? Enormes. No solamente entre Menger y estos dos señores, y Jevons y Walras, sino entre Jevons y Walras mismo, ¿no? Les une algo, y es que ambos utilizaron el método matemático para expresar la utilidad marginal, la ley de la utilidad marginal decreciente y la determinación de los precios en función de estas ideas, ¿no? De estos principios. Los dos tenían un interés genuino en introducir las matemáticas en la economía. Este tema lo dejo aquí, luego si hay tiempo y os apetece seguimos hablando de él, pero me interesa más que veáis cuáles son las diferencias entre ellos. Era mucho más elegante Jevons, claramente me cae mucho mejor. Tengo que decir, aunque se esté grabando, pero bueno, mis alumnos ya lo saben, que para mí Walras está en el infierno de los economistas. Casi salvo antes a Marx que a Walras. Para los economistas matemáticos estoy diciendo una barbaridad, estoy siendo una hereje. ¿Pero y qué? Y mis razones tengo. La razón es que, aunque era un señor muy inteligente, su interés por introducir las matemáticas, su interés por introducir las matemáticas era un interés bastardo. ¿Y qué entiendo por un interés bastardo? Él quería, y le había prometido a su padre, Auguste Walras, que iba a intentar hacer y a dedicar su vida a hacer que la economía fuera una ciencia tan respetada como las ciencias puras, ¿no? De ahí que ponga elementos de economía política pura, como las ciencias puras, como la física, por ejemplo. Y él se dio cuenta, y aquí le perdono bastante, dijo, bueno, existe una teoría, una física pura, teórica, y una física aplicada. Vamos a hacer lo mismo. En la física teórica y en el similar, la economía política pura, cabe todo tipo de abstracciones. Y es tanto más refinado cuanto mejor y más introduzcamos las matemáticas. Y se dedicó a eso. ¿Qué perdió por el camino? Significado económico. Por eso le condeno. A veces le perdono y le subo al purgatorio, otras veces le dejo ahí en el infierno. ¿Por qué perdono a William Stanley Jevons? Porque este señor era químico. Era químico que se dio cuenta en sus estudios y en sus lecturas que era posible aplicar las matemáticas como se estaba haciendo, y esto es extraordinario, en la psicología. Walras se fue a la física, Jevons se fue a la psicología. Él venía ya, como se puede decir, con las matemáticas puestas de casa, ¿no? Con las matemáticas puestas en la carrera, había estudiado una carrera de ciencias donde se estudiaba matemáticas, en química también estudiaba matemáticas. Se fue a Australia a trabajar para el gobierno, para la moneda, por los metales, sacaba metales de allí, era el químico encargado de mirar la pureza de los metales, y se agarró una depresión horrible porque se sentía súper solo. Volvió a Inglaterra y se puso a estudiar, entre otras cosas, economía y psicología con Alexander Bain, que era un psicólogo fantástico de entonces, ¿no? Y entonces ahí con Alexander Bain se dio cuenta de que exactamente igual que se estaba estudiando en Alemania y en Inglaterra, cómo cambia el efecto de un cambio en el estímulo, es decir, si tú estimulas con luz el ojo, como cuánto se dilata la pupila, eso lo puedes medir. Eso le hizo asociar con el tema de la utilidad y tu problema con el agua por las noches, que hemos estudiado antes, ¿no? Y dijo, igual podemos medirlo también, este cambio en el consumo cuando cambia la utilidad marginal. Entonces me parece mucho más sensato, y sí que él pues no estaba tan obsesionado por introducir las matemáticas, y por eso estudió el equilibrio parcial. El equilibrio primero en un mercado, el de bienes, y luego en otro mercado, el de trabajo, y luego otro mercado, el de capitales, por ejemplo, ¿no?
Walras decidió ir a por el todo y dijo equilibrio general de la economía, expresado matemáticamente. Y a ver quién viene a decirme que la economía no es una ciencia tan exitosa y tan pura como la física, ¿no? Bien, tiene un montón de fallos en los que no voy a entrar porque no venimos a hablar de Walras, pero veis cómo las ideas de estos dos señores eran diferentes a la hora de agregar el comportamiento individual y el comportamiento de muchos. Este señor hacía una suma vertical de las demandas, decía, si esta es la demanda de uno, sumamos n veces y tenemos la demanda de n personas. Súper sencillo, a la par que falso. Es una abstracción, ya sé que la teoría pura, la economía política pura es una abstracción, pero llevó a muchos problemas y sigue llevando a muchos problemas. Jevons todavía era un poquito más elegante y hablaba del cuerpo comercial, como de manera que la demanda, podíamos pensar una demanda individual o una demanda de un cuerpo comercial, de un grupo de consumidores que tuvieran afinidades, ¿no? Que tuvieran gustos afines y que tuvieran un nivel de vida afín, pues, un poquito mejor, ¿no? Un poquito más centrado. Pero con quien de verdad tenían muchísimas diferencias era con Menger, y lo vais a ver inmediatamente. Estos señores estudian el equilibrio desde un punto de vista estático. La diferencia entre estático y dinámico es la diferencia entre una fotografía y muchas fotografías pasadas muy rápidamente que se llama cine, ¿no? Entonces, en una película tú ves el movimiento y la evolución. En una foto no, en una foto estás así, pero no ves qué pasa después. No sabes de dónde viene y a dónde va, solo sabes cómo es el momento. Y ellos estudiaban así el equilibrio. Decían, en el momento del equilibrio, en el caso de Jevons, en el mercado de bienes, en el caso de Walras, del equilibrio simultáneo de todos los mercados, o sea, que el precio que va hacia el mercado de bienes, que ajusta el mercado de trabajo, el mercado de dinero, el mercado de capitales, todos los mercados a la vez. Entonces describen qué es lo que sucede en ese momento del equilibrio. ¿Qué es lo que dice Jevons en sus principios de economía política de 1871? Bueno, él toca todo, todos los aspectos más importantes de la economía. Para empezar, habla de la metodología de la economía, que es muy importante. Bueno, mi tesis la hice sobre eso, imaginaros, para mí el doble de importante. Pero sí es importante porque nos pone, desde un punto de vista filosófico, en cómo contemplamos el ser humano que estamos estudiando cuando hablamos de economía, ¿no? Y de comportamiento del consumidor o comportamiento del productor. Con lo cual, muy importante. Diferenciaba entre bien y bien económico y ahí añadía la escasez como lo que diferenciaba al bien del bien económico. Él habla de una estructura de la producción, ahora me voy a detener a lo mejor un poquito más en cada una de estas cosas. Habla del mercado, fijaros aquí, es que quería llegar aquí. El mercado como proceso dinámico. Por supuesto que sabe que existe el punto de equilibrio y que es muy importante cuando la oferta y la demanda se igualan. Pero el tipo lo que dice es, ya, ¿pero qué es más normal? ¿Qué sucede cada día? ¿Hay equilibrio o no? Lo normal es que no haya equilibrio. Lo normal es que en el mundo haya desequilibrios. Es mucho más importante estudiar el proceso, lo que sucede, y sobre todo estudiar la acción humana, que es verdaderamente lo que mueve el mercado, verdaderamente lo que hace que la oferta vaya de aquí para allá o que la demanda vaya de allá para acá y que termina ajustando el precio. La diferencia es tan enorme que se habla del modelo neoclásico al que dio lugar el pensamiento de Jevons, Walras y otros, ¿no? Marshall y otros muchos, se le conoce como la caja negra de la empresa. ¿Por qué? Porque es un modelo matemáticamente muy deficiente. Si habláis con físicos o con matemáticos, pues se reirán de vosotros si decís que sois súper matemáticos porque estáis estudiando el modelo neoclásico de economía, te dicen, o sea, 3 derivadas y ya, ¿no? Eso es toda la sofisticación, es ese, ¿no? De todas formas, los economistas en general pensamos que somos lo mejor y lo más elevado de la ciencia social, ¿no? Es mentira, no lo somos. O sea, Mises continuó, sacó la idea de Claro, absolutamente, todos los demás, todos proceden de Menger.
Todos los economistas austríacos proceden de Menger. Así que el ver el mercado como un proceso, primero, el hecho de decir proceso ya está introduciendo el tiempo. Todo proceso es temporal, ahí ya se ha introducido el tiempo. Dinámico quiere decir algo más, que se nos va siempre, decimos proceso dinámico y no se nota, pero dinámico quiere decir que en ese proceso, en ese transcurso de tiempo, todas las variables están permanentemente cambiando. Todas las variables están permanentemente cambiando, con lo cual no solamente introduce el tiempo, sino que también introduce la variabilidad o la vulnerabilidad de las variables y sobre todo hace imposible que nadie se le pase por la cabeza que puede calcular la demanda de todo el mundo, ¿no? Y las aproximaciones a las predicciones económicas para la escuela austríaca, obviamente, son súper limitadas. Si pensamos y estamos absolutamente convencidos como principio primordial que la economía y el mercado, que es donde suceden las cosas económicas, los hechos económicos, es un proceso dinámico donde el motor es la acción humana, que a ti te suena por la obra de Mises, procede de aquí, obviamente. Y esta diapositiva os va a servir casi, diría yo, y no sé, no he hablado con ellos, de guía para lo que vais a estudiar después, lo que vais a ver después en las otras sesiones, porque aquí está encerrado todo el pensamiento austríaco, porque no solamente es el mercado como proceso dinámico, o la metodología, o una estructura de la producción distinta, sino que también habla de una teoría del valor y una teoría del precio que rompía, como pasaba en los otros dos autores, con la escuela clásica, y tenía una teoría evolutiva del dinero. La teoría del dinero y la teoría de las instituciones evolutivas de Hayek no le llovió del cielo. Y Hayek lo dice, ¿no? Viene de Menger, y en concreto del discípulo, de uno de los dos discípulos de Menger, que es Friedrich von Wieser. Hayek era un fan absoluto y un seguidor de Wieser, además de Menger y de Böhm-Bawerk. Vale, fijaros qué cantidad de cosas, ¿no? Si vamos un poquito, muy poco, para que no os muráis y no os durmáis sobre todo. El método genético causal es bien sencillo, Lo que dice es que en la ciencia, para que la ciencia económica sea verdadera, es necesario partir de un axioma que sea cierto por sí mismo. ¿Vale? Partimos de un axioma que es cierto en sí mismo y a partir de ahí cada pensamiento tiene que estar ligado analíticamente de manera fundamentada, de forma que no haya saltos. Por eso el tema de genético causal, la causa de una idea tiene que tener un correlato con una idea anterior hasta llegar atrás a un axioma que es verdadero por sí mismo, ¿no? Es muy discutido. El tema del axioma, que es verdad en sí mismo, es discutido. Y es discutible, probablemente, ¿no? Pero sí, por ejemplo, sí es verdad que presentaba, primero, la necesidad de estudiar el método, la necesidad de saber cómo es que estamos haciendo economía. No todo se hace, no todo vale. Las cosas, es importante cómo se hacen las cosas y el camino y el proceso mental que seguimos para llegar a las ideas a las que llegamos, ¿no? La praxeología, que es la metodología de Mises, también procede de aquí, ¿no? Ya os he dicho que distingue el bien económico es aquel que es escaso y está valorado por su escasez, y a partir de ahí elabora una distinción de bienes que permite considerar una estructura de la producción que a mí me encanta porque rompe completamente con la idea simplista, para ser suave, de la función de producción, ¿no? ¿Qué es una función de producción? Pues es la relación, expresada matemáticamente o no, que hay entre los factores de producción y la cantidad de producto. Así de simple. Y nos quedamos tan tranquilos. Dormimos por la noche del tirón, no nos despertamos a beber agua. Claro, ahí hay un problema. ¿Qué es un factor de producción? ¿Me podéis decir algún factor de producción? Trabajo, tierra, capital, tecnología. Hoy en día podríamos decir información. Vale. Según la estructura de la producción,
y la teoría de los bienes de estos señores, sobre todo de Menger, que es nuestro héroe del día, depende cómo de cerca esté el bien del consumo inmediato. Entonces hace una clasificación en bienes inferiores y superiores, dependiendo de cómo de cerca esté ese bien del consumo inmediato. Lo más inmediato es una manzana. La manzana la agarras del árbol y te la comes. Pero hay bienes que se producen utilizando la manzana, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, la mermelada de manzana. Y hay otros bienes que se producen utilizando la mermelada de manzana. Y así podemos llegar hasta lo que se conoce en economía tradicional como bienes del capital. Bienes de capital. ¿Qué serían los factores de producción? Serían bienes de otro rango, de un rango mucho más elevado. Los bienes de capital para los austríacos encierran muchísimo valor, porque tienen un periodo de maduración enorme. Fijaros cómo en todo el argumento acerca de la estructura de la producción, el tiempo está ahí. El tiempo de maduración de los bienes en función de cómo de lejos estén del acto del consumo, determina su valor y lo hace más o menos importante, etcétera, ¿no? Estudian esta estructura de la producción y les ayuda muchísimo para elaborar posteriormente, especialmente Böhm-Bawerk, una teoría del capital magistral. Casi iba a decir insuperable, pero luego viene Lachmann, que también la mejora. Entonces, es muy importante esta semilla que siembra y que está en los principios de economía política de Menger. Quiero llegar aquí a la teoría evolutiva del dinero para proseguir rápidamente con la presentación. La teoría evolutiva del dinero, que lo tenéis traducido al castellano online, si ponéis teoría evolutiva del dinero Menger y ahí está, es magistral, es fantástico, te deja clarísimo, clarísimo por qué no se puede manipular los precios, por qué no hay que tocar el dinero, qué tipo de barbaridades hacen los gobiernos cada 2 por 3, qué tipo de burradas dicen las teorías neoclásicas keynesianas y de otro pelaje, y desde luego se entiende, lo entendería un niño, yo creo, lo entendería un niño, porque tiene para Menger un origen evolutivo y explica en qué sentido. Es más complejo de lo que parece, quiero decir, no es que sea una cosa de la M con la A, ma, pero está tan bien explicado que realmente te das cuenta por qué, siendo una institución evolutiva, el dinero es peculiar y es un mercado, o sea, participa de lo mismo que el resto de los bienes. Se compra y se vende en un mercado. Por supuesto, a partir de aquí tenéis que lanzar una flecha que va directa a Hayek y su teoría evolutiva de las instituciones. O sea, todo esto está encerrado y esto es un malísimo índice, es una cosa muy resumida, porque tampoco tengo toda la noche, por desgracia, de todas las aportaciones o de las principales aportaciones, o por qué no decirlo, de las que más me gustan a mí, de Menger. Yo os animo a que busquéis esta obra online. Simplemente 2 cosas. 1, mirar el índice y mirar lo intenso que es, lo completo que es para esta época. Estábamos hablando de la escuela clásica, era lo primordial, por supuesto que habla de la oferta, cosa que lo hacen muy mal los otros 2 autores, y habla de la productividad marginal de los factores de producción, es decir, de aquellos bienes que son utilizados. El hecho de que considere todos los bienes como una sola categoría con diferentes rangos en función de la cercanía o lejanía al consumo, hace que hable de la utilidad de esos bienes, sea para consumirlos o sea para producirlos. Y, por supuesto, la utilidad es subjetiva. La utilidad es subjetiva, no es objetiva. No es que este puntero tiene una utilidad en sí misma, no. Para mí ahora mismo es fundamental. Para vosotros a lo mejor no tiene tanta utilidad, ¿no? Y para un señor que no sabe usar el PowerPoint, esto no sirve para nada, ¿no? Bueno, yo creo que esto es lo más importante de Menger. Bueno, esto obviamente no lo he hecho yo porque no tengo tanta capacidad para
Y vosotros no los leéis, pero yo sí, os voy a decir, tampoco voy a llegar mucho abajo. Abajo yo tengo varios conocidos y aquí tenéis varios conocidos y amigos, ¿no? Vamos a empezar desde arriba. Y hay alguna cosa que está mal y también la voy a decir. Primero tenemos aquí al padre creador, Menger. Los dos principales alumnos, Eugen Böhm-Bawerk y Friedrich von Wieser, no fueron sus alumnos. Habían salido ya de la universidad, cuando leen los principios de economía, se sienten fascinados y se dan cuenta de que aquello es el futuro y apuestan por él, son sus fans, le hacen la ola y le difunden las ideas y a partir de ahí escriben libros y se convierten en sus alumnos o en sus discípulos, si queréis, ¿no? Von Wieser tiene menos predicamento y es menos conocido. Incluso algún radical os va a decir que no es austríaco. Yo os doy mi palabra que lo es. ¿Qué pasa? Este señor tenía una aproximación más psicológica, pero hizo grandísimas aportaciones. Por ejemplo, es el primero que habla del término coste de oportunidad, que es el coste que todos pagamos por cualquier decisión. Vosotros ahora mismo estáis pagando un coste de oportunidad, que es lo que podríais estar ganando si estuvierais haciendo cualquier otra cosa. Pero la decisión de estar aquí, escuchándome, implica que estáis dejando de hacer otra cosa. El coste de oportunidad es importantísimo para entender la teoría del valor y para entender algo que resulta completamente extraño, y es que el precio no está determinado por el coste de producción. El coste de producción está determinado por el precio. ¡Chan! Sorpresa. La ortodoxia dice eso. Tú vas a cualquier facultad de economía y dices, ¿qué determina qué? ¿Cuál es la causalidad? Y te dicen, no, claramente el precio está determinado por el coste de producción. Y por eso, si los precios suben, los salarios tienen que subir. Es mentira, es justo al revés. O sea, en teoría es al revés. Es el coste de producción el que viene determinado por el precio, porque el precio lo determina el mercado en función del valor que aporta ese bien a la sociedad, ese bien al propio mercado, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Veis que es importante este tipo? Bueno, Eugen Böhm-Bawerk hizo dos cosas grandiosas también. Una, teoría del capital y del interés. Una teoría del capital impecable, donde introduce el tiempo, que es tan relevante para explicar la teoría del capital y la teoría del interés. Dos, escribió una obra tirando por tierra la teoría marxista, que no la ha superado nadie. Si alguna vez tenéis que debatir, hablar contra alguien que sea profundamente marxista, que todavía los hay en su ser interior, leeros la refutación que hace Böhm-Bawerk, que es gloriosa, ¿no? Vale, de Böhm-Bawerk directamente, Böhm-Bawerk le dio clase. Böhm-Bawerk es el tipo que fue ministro de Finanzas. Fue ministro de Finanzas y propuso medidas más liberales, medidas menos liberales, pero era igual de austríaco, ¿eh? No nos volvamos locos. Y sí le dio clase a Mises, también le dio clase a Hayek, pero Hayek realmente no es que sea línea directa, no es como papá, hijo, nieto, no es exactamente así. Yo pondría a Hayek al lado de Mises, aunque Hayek era una persona que aprendía de todos lo que podía, y sí le dedica unas palabras a Wieser como la persona que realmente, cuando muere Wieser, y en la introducción a la edición del libro de Wieser, le dedica unas palabras donde le reconoce como maestro todo lo que le debe y todas esas cosas que siempre hay que hacer con los maestros, ¿no? Reconocimiento por encima de todo y agradecimiento. Así que Mises, después de la primera hornada, que son principalmente Böhm-Bawerk y von Wieser y Hans Mayer, que fue un seguidor de Wieser, pero fue muy importante, después de la primera hornada, tenemos a Mises y a Hayek. Ojo, no despistaros porque no leéis, pero aquí pone Oscar Morgenstern. ¿Os suena? ¿No os suena Oscar Morgenstern? ¿No suena von Neumann y Morgenstern, los fundadores de la teoría de juegos?
Sorpresa, ¿no? Estos señores no creían que había que utilizar la matemática en economía y resulta que uno de los discípulos, indirectos si quieres, pues estudia la teoría de juegos que finalmente podríamos decir que estudia el comportamiento humano. Entonces intenta, la anécdota más tierna de toda la escuela austríaca es que Karl Menger tiene un hijo que se llama Karl Menger, escrito con K, que era matemático y que fue precisamente quien en uno de los seminarios de Mises presenta a Oskar Morgenstern y a von Neumann. Les presentó Karl Menger hijo, ¿no? Siendo matemático, escribió la defensa de la teoría del valor de su padre frente a la teoría del valor según la utilidad subjetiva en forma matemática, más potente que he leído jamás. El tipo, siendo matemático, demuestra que es muchísimo más explicativa de la realidad la teoría formulada por su padre que la teoría formulada por Walras, ¿no? Lo cual demuestra que debía ser muy buen padre, que el otro debía ser muy buen hijo y que tal vez es cierto, que tal vez es verdad que es más explicativo de la realidad. Tenemos aquí a Lionel Robbins como uno de los seguidores de Mises. Yo no diría tanto, leyó a Mises, tiene cierta influencia en un momento dado de la vida de Lionel Robbins, que es uno de los grandes economistas de la London School of Economics. Maglub es otro tipo muy importante, Haberler también, Lachmann. Lachmann, yo fíjate que, aunque es verdad que fue seguidor de Hayek, yo le creo que sería hijo adoptivo de Pemberberg, porque siguió la teoría del capital. De la teoría del capital tenemos a economistas actuales, que les podéis seguir por Twitter, por Twitter no, pero por Facebook sí, Peter Lewin, que está con Nicolás Kachanowski, precisamente su maestro, Shuda Shenoy, Driscoll, Mario Rizzo, y hay más, Don Lavoie, Roger Garrison tiene una teoría del capital donde utiliza determinadas formas, no exactamente matemáticas, pero cercanas, Richard Ebling, Larry White. No es primo mío, aunque es la primera vez que me conoció me dijo, hola prima, blanco, white. ¿Eh? Realmente no es que haya influido en George Selgin, son amigos, son muy amigos, ¿no? Walter Block, Joseph Salerno y Peter Klein, todos ellos en activo afortunadamente y grandes economistas, ¿no? Porque Huerta de Soto sí hizo alguna recopilación, primero, no sé si le conocen, pero no le consideran como que hizo alguna aportación clara, sí, gran difusión, tal vez debería estar, Probablemente en la línea de Rothbard. Yo no estoy de acuerdo con que Rothbard haya influido en todos ellos, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con que Rothbard haya... Pero de alguna manera tenía que poner todos estos autores y que cupiera en la diapositiva, ¿no? El señor que lo hizo, que no fui yo. Pero yo no le habría puesto nunca. Rothbard es verdad que en los años 70 fue el representante que más impulsó la escuela austríaca en Estados Unidos. Y entonces de alguna manera sí influyó. Pero Rothbard era más filósofo que economista. Entonces tampoco... Quería llegar aquí, Israel Kirzner. Kirzner es uno de los grandísimos que merece un Nobel de Economía y que no se lo van a dar, seguramente, ¿no? Le acaban de dar el premio a toda una vida y hacerle palmas y todo en el History of Economic Society, en la última reunión en Boston, pero para mí es poco. Porque este señor lo que hizo fue darle el papel al empresario y a la empresarialidad que merece en la teoría económica, cosa que es uno de los principales problemas que tiene la escuela neoclásica, y la teoría económica en general. Cuando uno estudia la escuela neoclásica, todos en general, por lo menos en mi país, nos hemos formado en la ortodoxia, para ellos esto es la heterodoxia. Entonces, cuando uno estudia la teoría económica, estudia el modelo neoclásico, llega a Marshall sí habla del empresario, lo intenta, pero claro, estamos en un modelo estático, por más que ponga las curvas de costes con forma de U a largo y a corto plazo, sigue siendo estático, no es un proceso dinámico, ¿ok? Y entonces directamente como que se corta, y los autores me podéis decir, ¡hey! Schumpeter habló del empresario, sí, pero fuera de sus libros de teoría económica. Entonces se divide ahí la teoría económica de la teoría del empresario. Y el empresario queda absolutamente fuera
de los modelos económicos. Entonces, una de las cosas, entre muchas, que me gusta de la escuela austríaca es que incorpora al empresario como un factor importantísimo y asumen que tal vez incorporar el comportamiento humano puede hacer que nuestras matemáticas no sean tan súper sofisticadas y que a lo mejor hay que avanzar con pasitos matemáticos más cortos para llegar mucho más lejos en la explicación de la realidad de la economía, ¿no? Kirchner tiene un montón de artículos que están online, tiene una entrevista en el libro de Adrián Rabier, que os he mencionado antes, maravillosa, y me parece que es uno de los autores sobre los que merecería la pena a lo mejor hacer un seminario, una charla, y ver cuál es la actualidad del pensamiento de Kirchner y la importancia de su concepto de empresarialidad, que por supuesto, como colofón de esta charla, os voy a decir cuál es. Este señor tenía la idea, además es que os va a sonar como muy cerca porque es algo muy intuitivo. Él consideraba que la empresarialidad consiste en la capacidad que tiene todo ser humano de plantearse un fin y decidir cuál es el camino, cuáles son las metas, ¿no? Cuál es el modo para llegar a esa meta. En este camino el ser humano se equivoca y aprende. Es una teoría que incorpora la idea de la información de Hayek, o sea, incorpora Hayek, ¿no? Entonces, tú estás permanentemente aprendiendo de tus aciertos y de tus errores, ya sabemos todos que se aprenden mucho más de los errores que de los aciertos. Y en este proceso no solamente tienes la idea, sino que tienes un olfato especial para entender qué falta en el mercado, cuál es tu nicho de mercado, qué es lo que se necesita, ¿no? ¿Qué necesitan los consumidores que no están ofreciendo el resto de los productores? Y no solamente tienes la visión, sino que sabes cómo financiarla. Que esto es algo que se nos olvida tantísimo en el mundo de las ideas, ¿no? Que tienes una idea fantástica, yo he tenido una idea, ya, necesito que me la financien, entonces ya no tienes una idea empresarial. La idea empresarial es una idea en la que tú has ideado cómo la vas a financiar, cuál es el proceso de financiación. Y es súper importante entender que solamente con la ayuda de estos empresarios y de esta empresarialidad se puede mover la economía. Solamente con esta idea que encierra de alguna manera la visión austríaca de el mercado es un proceso dinámico donde todo está permanentemente cambiando, pero hay unos tipos que tienen la intuición de que lo que falta es esto, lo otro, y además el mensaje o el signo que tienen que mirar los empresarios para saber qué hace falta, dónde hay beneficios o no, son los precios. Si tocamos los precios de los bienes, de los factores, del dinero, si tocamos los precios, estamos pervirtiendo la información que le das al empresario, con lo cual estás impidiendo que el proceso dinámico del mercado se ajuste. Y luego pasa lo que pasa, ¿no? Y le echamos la culpa a los comerciantes que son malos y egoístas, al lucro, falta de solidaridad, pero el tema es que si tocas los precios pasa eso, ¿no? Y creo que esto es todo por ahora. Sí, efectivamente. Yo creo que con esto tenéis una idea bastante aproximada de cuáles son cómo se funda y cuáles son los fundamentos, los orígenes de la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Un fuerte aplauso para María. ¿Preguntas? Vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Preguntas? Perdón. María, muchas gracias por tu charla, la verdad que bastante nutritiva. Quería preguntarle por qué usted cree que en la escuela de economía o negocio, por lo menos en Chile, generalmente se enseña economía neoclásica. Esa es la principal pregunta. Generalmente, sí. Alguien ha puesto una trampilla aquí para que yo me caiga, pero como aprendo de mis errores y me he caído muchas veces, desarrollo mi empresarialidad, no me voy a caer. Vamos a ver, se enseña la escuela neoclásica porque es la que ha triunfado. En un momento dado, y aquí voy a salirme de la historia de la escuela austriaca, me voy a meter en historia del pensamiento en general para poderos responder en muy poco tiempo para que haya más preguntas, si queréis. A ver, en un momento dado, cuando Walras y Jevons consiguen
traducir, o pasar al lenguaje matemático, y llega Marshall en 1891 y digamos que formaliza y consigue aportar, Marshall era matemático, consigue aportar madurez a estas teorías, y estamos en el cambio de siglo, cuando la matemática en sí estaba avanzando mucho, digamos que se ve un camino enorme, se ve un camino para que se desarrolle esta economía matemática. La Primera Guerra Mundial fue nefasta, nefasta, porque nos pilló a todos tan sorprendidos en Occidente que, por supuesto, partiendo de Estados Unidos, que para muchos es el país de la libertad, pero caray con la historia de Estados Unidos, en Estados Unidos es donde nace la necesidad de planificar, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial, estaba todavía en la Primera Guerra Mundial, cuando el gobierno de Estados Unidos estaba pactando con las empresas de aluminio, etcétera, para planificar el futuro. Yo te doy en el futuro, cuando acabe la guerra, a cambio de que tú ahora me permitas tener aluminio y hierro barato, ¿no? Esto viene a cuento porque cuando acaba la guerra, digamos que se desarrolla la locura planificadora. La crisis del 29 solamente echó pues, alcohol al fuego y aquello fue. Aparece la econometría y entonces se veía mucho más posible planificar algo que era matematizable que una escuela que te está diciendo, bueno, la acción humana, hay errores, no podemos predecir, el uso de la estadística es peligrosa. Y sabían de lo que hablaban porque Böhm-Bawerk, que había sido ministro de Finanzas, no era nada idiota. Menger, el propio Menger, trabajó en el departamento de información del ministerio y manejaba estadísticas, realizaba informes, ¿no? Entonces sí sabían de lo que estaban hablando, pero les parecía problemático. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que pasa? Que sale adelante la escuela neoclásica. Y la keynesiana, que es una transformación casi de la neoclásica. O sea, es una crítica interna. Keynes hace una crítica interna a la escuela neoclásica y ya está, nada más, ¿no? Sobre todo, lo que sucede es que a partir de los años 60, digamos que hay el reparto navideño, pero en las universidades. Y entonces, en los departamentos, las asignaturas y el peso se da sobre todo a los planificadores, a aquellos que defendían un modelo económico que, siendo matemático, justificaba la intervención estatal. ¿A quién crees que el Estado o el Gobierno va a dar más dinero? ¿A quien justifica tus acciones o a quien justifica que dejes a la gente que decida sus propios fines? Entonces, por desgracia, a partir de los años 70 aproximadamente, tal vez 60, esto va a más. Actualmente, esto es un pecado mortal horrible. Y no solo eso, sino que da igual el premio Nobel a Hayek, o da igual Friedman, da igual Buchanan, estás mal visto y te van a tachar de cualquier cosa, eres poco académico, publicas poco, tu tesis es horrible, en fin, de todo. ¿Otra pregunta? ¿Por acá? María, gracias por la charla, buenísima. Mira, algo menos técnico la pregunta mía, ya que son todos muy técnicos acá. Y siempre me vienen dudas como de este tipo. Tenemos grandes gentes, genios, qué sé yo, recientes, Mises, Premio Nobel, Hayek, qué sé yo. Toda esta gente, ¿por qué es tan difícil, según tu punto de vista, poner en marcha o masificar este tipo de escuela, de este tipo de economía, digamos? ¿Por qué está tan en los libros y el planeta no es un planeta de escuela de economista austriaco? ¿Entiendes? Porque los procesos económicos, los fenómenos económicos son muy complejos. Como parten de la acción humana y se dan en la sociedad, bueno, pues es más sencillo estudiar los astros, que al fin y al cabo son piedras, que siguen órbitas y fuerzas conocidas, que estudiar por dónde va la acción humana, porque somos imprevisibles. Entonces, vender la idea de que el estudio de la economía es muy complejo no es fácil. Y luego, por otro lado, hay explicaciones desde el lado neoclásico que aportan luz. Tal vez una luz que no es suficiente, pero yo no voy a rechazar ninguna teoría, por principio. Es decir, yo soy de las que leo a Marx intentando rescatar y leo a John Maynard Keynes intentando rescatar, por más que me parezca que las políticas a las que ha dado lugar
son terribles, ¿no? Y te podría contar lo que pensaba el propio Keynes de sus seguidores, ¿no? Entonces, es muy complejo dar una explicación única, universal y que sea la verdad absoluta acerca del comportamiento humano y de los fenómenos económicos, ¿no? Y probablemente pues vende más aquello que es más asimilable, o tal vez tenía razón Walras y el padre de Walras, Auguste, al decirle que era necesario introducir las matemáticas para que se nos tomara en serio. Por eso le tomaron en serio. Y actualmente es considerado un genio. Yo me leí el libro de Walras entero, y en su momento, pues sí, le admiro, todo esto, pero creo que fue una equivocación brutal. Yo creo que es por ahí. Por acá hay otra pregunta. Hola, quería saber en dónde entra aquí la escuela de Chicago y si se puede decir que es de la parte de la escuela neoclásica o no, de la austriaca, o está entre medio, no sé. Austríacos no son, eso ya te lo digo. A ver, la escuela de Chicago aparece posteriormente cuando ya la economía neoclásica tiene su sitio, cuando ya la escuela austríaca era heterodoxa, si quieres, o minoritaria, y empieza la escuela de Chicago, tiene como origen o tiene como fundamento el estudio de las cuestiones monetarias principalmente. Es verdad que si estudias la obra de Milton Friedman, trata otros temas, ¿no? Pero empieza por tratar la ecuación del dinero, ¿no? La ecuación... se me ha ido el término. La ecuación del dinero, que es M por V igual a P por T, empieza a estudiar cuantitativa. ¡Ah! Me habría dormido. Me habría ido a la nevera a beber agua como tú. La ecuación cuantitativa, y empieza a estudiar el papel que juega la velocidad del dinero en el proceso, pero también tiene estudios del consumo, la importancia del consumo, etc. Entonces sí es verdad que Friedman estudia la economía en su conjunto y que es un buen economista, pero se centra, o es más conocido, y la Escuela de Chicago también, por su teoría monetaria. Entonces es aparte, es posterior, es siglo XX, y es aparte, no es escuela austríaca, y yo no diría que son neoclásicos. Tal vez están más cerca de los neoclásicos, pero yo no diría tampoco que son neoclásicos. Por acá, María, otra pregunta. Buenas noches, María. Muy buena presentación. Mi pregunta va orientada a saber su opinión respecto a la escuela austriaca en relación a la existencia de los bancos centrales en el mundo. Bueno, pues esa es la importancia que tiene la teoría del dinero como institución evolutiva de Menger. Te hace entender que los fenómenos, que el dinero es un bien económico más, por su escasez, aunque tenga una función peculiar en el intercambio. Menger, que yo recuerde, no es anti o pro Banco Central. No era un debate que había en esa época, no es un debate que hay en esa época, pero después de los fenómenos económicos y de los hechos que han sucedido en términos monetarios, en el mundo monetario, en el mercado financiero, etcétera, a donde nos lleva la teoría austríaca es a cuestionar la manipulación del dinero y a preservar la libre circulación del dinero y al ajuste, ¿no? De ahí que la teoría de los ciclos austríaca, que os van a contar en otra sesión, sea tan relevante. De manera natural se cuestiona la función del Banco Central. Y es por una razón muy sencilla, que explica también por qué tal vez Menger no le entra ahí a fondo. El Banco Central de Inglaterra surge en 1840 y tantos, no sé si es 46, 48, probablemente sea 48, antes de 1850. Y es uno de los primeros. Posteriormente empiezan a aparecer bancos centrales como tales, es decir, un banco central se considera banco central cuando tiene todos los privilegios o una lista de privilegios, y el último privilegio que se le puede conceder es la creación de dinero, el monopolio de emisión. Y ya se le considera como el dueño de la política monetaria o el regidor independiente de la política monetaria de un país, ¿no? Eso va sucediendo a lo largo del siglo XIX. La Reserva Federal es de 1913, fíjate, un año antes de... Antes de eso existía un banco y una reserva. Era una cosa bicéfala, ¿no? Y funcionaba mal por esa razón. Yo creo que es a lo largo del siglo XX, sobre todo, bueno, antes también, pero a lo largo del siglo XX
yo creo que es cuando realmente nos damos cuenta del poder que va acaparando el Banco Central. Antes tenía cierto pudor y cada vez va perdiendo más el pudor y se va subiendo y ya no sé si hay alguien que de verdad cree que los bancos centrales son independientes de los gobiernos. Si hay alguien que hable ahora, calle para siempre. Yo no lo creo. Curiosamente, no hay ningún banquero central que haya entrado en la cárcel, en prisión, por culpa de la mala gestión durante la crisis financiera del 2009. Más al contrario. Salieron diciendo, nosotros os vamos a salvar. ¿No? Y dices, pero si nos habéis metido vosotros ahí. O sea, sois vosotros los que con la regulación, la manipulación de los tipos de interés y otras muchas cosas, habéis de alguna manera dado palmas para que salga la crisis, no aposta, por supuesto, ¿no? Pero el mal funcionamiento se debe a una mala gestión y no hay nadie ahí que se haya hecho responsable. Entonces, no es que la escuela austríaca en origen niegue a los bancos centrales, pero no era el debate tampoco. Pero esa teoría del dinero y la teoría del precio sí que encierran el germen que después va a llevar a que los economistas austríacos digan, bueno, no solo los austríacos, yo no soy austríaca, me lo cuestiono también, gracias a que los estudio. Bueno, a ver, ¿qué está haciendo el Banco Central? Pregúntale a un argentino qué le parece el Banco Central de Argentina, ¿no? O qué tipo de salto mortal con tirabuzón tienen que hacer los banqueros centrales para emitir dinero sin que suban los precios o sin que haya perturbaciones en otros aspectos de la economía, ¿no? Que para luego llegar y decirte, ves que no está tan relacionado, no tienes razón. Pero realmente sí que la tienen. Vamos a realizar una última pregunta. Acá. Buenas noches. Refiriéndome a lo último de la charla, me quedó claro que los precios no se tocan. Nunca, eso es como lo que más me quedó claro de la parte de la empresarialidad. Entonces, ¿cómo se puede usar esto como un argumento, por ejemplo, contra poner un sueldo mínimo o cosas así? ¿Cómo se puede, o sea, si se puede detallar un poco más en eso? Mira, en la introducción a la macroeconomía y a la microeconomía que imparto en primero de carrera utilizando un manual ortodoxo, el Parking, ¿no? Introducción a la economía en el Parking, que es Economics se llama. En el capítulo, bueno, no sé si es el 5 exactamente, te explican sencillísimo a todos los alumnos de primero de todas las licenciaturas de economía de España y probablemente del mundo, que si tocas el salario mínimo, si pones un salario mínimo o si pones un precio mínimo a un bien, vas a tener un desajuste. En concreto, vas a tener un exceso de oferta sobre la demanda, oferta de trabajo o trabajadores, demanda de trabajo o empresarios, y se va a generar desempleo. Y luego, en la siguiente pregunta, en el siguiente epígrafe, te cuentan, hay razones de solidaridad y de equidad que explican que se emprendan, porque igual se puede solucionar el tema del desempleo de otra manera. Dices, ¿cómo? ¿Vas a generar más empresas para solucionar un problema que a lo mejor... El tema del salario mínimo no tiene justificación tampoco desde el punto de vista de la solidaridad, porque lo que genera es que las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes y todas aquellas personas que estarían dispuestas a trabajar por un sueldo menor, no quiere decir, sueldo menor, no quiere decir que vayamos encadenados al trabajo y que nos vayan dando latigazos como si fuéramos esclavos. Solo quiere decir que estamos dispuestos a trabajar por un sueldo menor, ¿no? Todos esos nos quedamos fuera. Entonces, para mí la política social mejor es la política del pleno empleo, que es una política que significa, deje usted que los empresarios creen empleo. Entonces, ya no es escuela austríaca, ¿eh? Es teoría económica. En la escuela austríaca, además, explican que es como si manipulas los semáforos de las calles, ¿no? Pues imagínate el caos. Como experimento igual apetece, ¿no? Bueno, chicos, despedimos con un gran aplauso a María Blanco.